Entonces, pues, vamos a dar inicio. Entonces, pues, bienvenidos al curso La importancia de la Reforma Protestante para la Iglesia del siglo XXI. El propósito de este curso va a ser poder estudiar el pasado, estudiar la historia de la Iglesia, en específico el siglo XVI, que es el siglo en el cual se sitúa esta historia. Pero el propósito no va a ser como si fuera un mero ejercicio intelectual o como si fuera a aprender ciertos datos culturales. Es verdad, vamos a estudiar la historia, vamos a estudiar el pasado, pero con el propósito de que la vida de los hombres que Dios levantó en ese tiempo puedan retarnos a nosotros. El propósito también va a ser poder comparar la iglesia del siglo XVI con la iglesia del siglo XXI. Entonces, lo que se hable no es algo directo a las iglesias que están aquí representadas, sino la iglesia en general en el siglo XXI. Y al hacer este examen, al hacer esta evaluación, vamos a podernos dar cuenta de cuántas cosas han cambiado, pero también cuántas cosas siguen igual. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con nuestra primera sesión que tiene por título La importancia de la historia para la iglesia cristiana. Los temas que vamos a estudiar son los que se encuentran presentes en el índice. Sé que tal vez algunos no alcanzan a leer, pero las primeras dos secciones vamos a ver qué es la historia y vamos a ver cómo la historia del Génesis dio forma a la historia de la humanidad. En estos dos primeras secciones nos vamos a concentrar en el primer libro de la Escritura. En el tercer punto vamos a explorar lo que es la teología bíblica, que en la academia, dentro de la historia, es lo que se le llamaría una historia lineal. Es decir, si no hay Dios, la historia son simples eventos circulares en caos, pero si hay un Dios, por lo tanto, la historia tiene un diseño, tiene un propósito. Ahí vamos a ver la autorrevelación de Dios, es decir, vamos a explorar la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Después de ver esta línea histórica de la Escritura, de la revelación de Dios, vamos a explorar en qué momentos Dios habló acerca de la importancia de la historia. Podríamos ver esa verdad en todos los libros de la Escritura, pero nos vamos a concentrar solamente en 3 o 4 de ellos. Y vamos a terminar con los últimos 2 puntos, donde vamos a ver cómo la iglesia a través de la historia hizo uso de esta disciplina, que es la investigación histórica, para guardarse de falsas doctrinas, guardarse de herejía, y también cómo estos hombres que Dios levantó hicieron uso de la historia para ser inspirados, para ver la gracia de Dios en la vida de otras personas y así ellos ser transformados. Así que el propósito va a ser contemplar la mano soberana de Dios, la majestad de su palabra y la perseverancia de su iglesia. Así que para comenzar voy a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias por esta noche. Nos acercamos a ti en el nombre de Cristo porque no hay otro modo de podernos acercar a ti, Señor. Solamente en tu Hijo, Señor, fuimos librados del castigo que nosotros merecíamos, de esa ira eterna, Señor, que por amor, Señor, a nosotros y principalmente para tu gloria, cayó sobre tu Hijo, Señor. Te damos gracias por esta salvación tan grande. Y yo te pido, Señor, que nos hables a todos nosotros acerca de por qué nos debe de importar la historia. Porque más que un estudio, una ciencia, una disciplina, se trata de conocerte a ti como el autor de la historia y soberano de ella misma, Señor. Te pedimos que esta clase sea de consuelo, Señor, si hay gente que viene con el corazón quebrantado, gente que viene con dudas, Señor, gente que viene en debilidad, gente que viene tal vez con un corazón frío, o gente que incluso no te conoce, Señor, que esta pequeña clase pueda servir a las distintas necesidades que tenemos en esta noche, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nuestro primer punto es, ¿qué es la historia? En el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Estas son las palabras que abren la gran revelación divina de las Escrituras. Todos nosotros aquí estamos muy familiarizados con los primeros 3 capítulos del Génesis, pero no todos han podido ver la grandeza de conocimiento que hay no en todo el libro del Génesis, sino tan solo en sus primeros 3 capítulos. Por ejemplo, si uno comenzara a leer los primeros 3 capítulos del Génesis de manera así inmediata, ¿cuáles serían los temas que podríamos identificar de manera rápida? Posiblemente serían los siguientes. En el primer capítulo, en la primera unidad lógica del versículo 1 al 2, pues vemos que Dios se revela como Él es, el Dios creador. Después veríamos el desarrollo de la creación, qué fue lo que Dios hizo. Y el capítulo termina con la creación del ser humano. Luego pasaríamos al capítulo 2 y veríamos que inicia con el reposo de Dios en el séptimo día. En realidad este es un error en la división de los capítulos. Estos primeros 3 versículos del capítulo 2 deberían de formar parte del primer capítulo. Porque uno al leer el primer capítulo vemos que lo último que Dios hace es la creación del ser humano. Entonces decimos, somos lo último de la creación, somos lo más importante. Pero no, la creación no termina ahí. La creación termina con el reposo de Dios. Así que el capítulo 2 solamente debería incluir el versículo 4 al 25, que son los detalles de lo que Dios hizo en el sexto día. ¿Y qué fue lo que hizo en el sexto día? Al ser humano. Luego pasaríamos al capítulo 3, veríamos la tentación del hombre y la caída de él mismo. Luego veríamos las maldiciones que Dios decreta al hombre, a la mujer, a la serpiente y a la misma creación. También veríamos la promesa de gracia que el Señor hace. Y el capítulo 3 termina con la expulsión del hombre del jardín del Edén. Entonces, si nos pusiéramos a leer el Génesis de manera rápida, posiblemente estos serían los temas que podríamos identificar. Pero ¿qué pasaría si nuestra lectura fuera un poco más detallada, más tranquila, más estudiada? Posiblemente estos 3 capítulos nos enseñarían más cosas de las que pudiéramos imaginar. Muchas cosas pasamos por alto que están incluidas en estos 3 capítulos. Entonces, en esta sección vamos a ver uno de esos elementos que pasamos por alto al leer los primeros 3 capítulos del Génesis. Y esa es la existencia de la historia. Y segundo es la existencia de la historia como una disciplina de estudio o como una ciencia. Entonces, ahorita tú puedes decir, oye, espera, yo veo los 3 primeros capítulos y la Escritura no enseña en ningún momento eso. Podemos deducir acerca de la historia, pero que la historia llegara a ser una disciplina de estudio, yo no lo veo ahí. Pero para poder entender eso tenemos que hacernos la pregunta, ¿y qué es la historia? Y otra pregunta también que te puedes hacer es, bueno, si la Biblia es un libro histórico, ¿por qué no encontrar esa verdad en otros libros de la Escritura y quererlo encontrar en el Génesis y en esos primeros 3 capítulos? ¿No estás forzando la Escritura? Bueno, tengo 3 argumentos para eso. El primero es, el Génesis es el primer libro histórico de toda la Escritura. El segundo punto es que el primer libro histórico de la Biblia narra el primer momento histórico de la humanidad. Y el tercero es que el Génesis es el primer libro histórico en decirnos por qué existe la historia y por qué el estudio de la historia debía de ser una disciplina de estudio o una ciencia. Entonces, para entender esa verdad, tenemos que preguntarnos qué es la historia. La historia es definida de la siguiente manera: la ciencia del hombre en el tiempo y espacio. Es una definición sencilla, pero la academia lo define de esa manera. En la ciencia han hecho distintas observaciones a nuestro universo y han llamado a algo conocido como el continuum. El continuum es la existencia del espacio, la materia y el tiempo. Y se llama continuum porque estas 3 tienen que venir a existir de manera simultánea. Es decir, no pueden existir de manera independiente. Tan solo pónganse a pensar. Si creas la materia, pero no el espacio, ¿dónde colocas la materia?
si creas el espacio y la materia, pero no el tiempo, ¿cuándo lo creaste? Entonces las tres tienen que venir a existir de manera simultánea, es decir, dependen la una de la otra. Y esta observación científica corresponde de manera exacta con lo que el Génesis enseña. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ahí está el tiempo. Creó los cielos, ahí está el espacio. Y creó la tierra, ahí está la materia. Y en el versículo 26, la Trinidad hablando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagámoslo conforme a nuestra semejanza. Entonces, en el primer capítulo del Génesis nos enseña que Dios es el creador del tiempo, del espacio, de la materia y del hombre. Entonces, si la definición de historia es la ciencia del hombre en el tiempo y el espacio, ¿qué se necesita para que pueda existir la historia? ¿El espacio? ¿La materia? ¿El tiempo? ¿Y el hombre? Y el Génesis nos enseña que la causa de todas estas cosas, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, Dios tenía toda la intención de que cuando alguien se acercara a leer el Génesis, se pudiera percatar de la importancia de la historia. ¿Por qué es importante? Porque Él es su creador. Solamente por eso es importante. Ahora, ¿y por qué debería de convertirse en una disciplina de estudio o en una ciencia o en una profesión? El hombre, ¿por qué hace ciencia? Si Dios creó la materia, por lo tanto es algo digno de estudiar la materia. Entonces de ahí vienen distintas ciencias, ¿no? La química, la biología. Entonces, si Dios es el autor de la historia, por lo tanto, la historia debía de convertirse en una disciplina de estudio. ¿Por qué? Porque al estudiar la historia íbamos a conocer a Dios como el soberano de la historia, el soberano del tiempo, del espacio, el soberano del hombre, y también por medio de la historia íbamos a conocer al hombre como una criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios. Calvino, al inicio de sus instituciones, dijo, cuando más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros mismos. Y mientras más nos conocemos a nosotros mismos, también conocemos a Dios, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Por lo tanto, al estudiar la historia, podemos conocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahora, ¿de qué manera vamos a estudiar la historia en este curso, en estos 3 días? Ahí no se alcanza a ver tal vez, pero ahorita se los leo. Vamos a estudiar la historia en 2 términos, un término alemán y un término griego. El término alemán se conoce como Geschichte, es decir, es los acontecimientos del pasado o el pasado mismo. La Biblia está escrita de esa manera. Son eventos que ya pasaron, están atrás. Entonces vamos a estudiar la historia de esa manera. Pero estudiar la historia solamente en ese término es como ser un turista en el Gran Cañón. Alguien que solamente contempla la belleza de algo y ahí se queda. Y nosotros no solamente queremos estudiar la historia de esa manera, sino que queremos tener una reflexión, una crítica, un juicio, una argumentación. Es decir, no solamente queremos ver la historia, sino que queremos entenderla, queremos conocerla, queremos que nos enseñe algo, que tenga una aplicación. Y ese es el segundo término, el término griego histor, que es el conocimiento del pasado. Y la Escritura también hace estas demandas. La Escritura es historia, es pasado, pero la Escritura también nos hace demandas de recuerden las obras que yo hice. Entonces, no solamente son acontecimientos del pasado, sino que a lo largo de la Escritura Dios hace demandas de recuerda lo que yo hice. Y al recordar eso lo tienes que aplicar el día de hoy. Entonces, eso ya es un conocimiento del pasado. Entonces, de esas 2 maneras vamos a estar estudiando este curso. Ahora, el siguiente punto. ¿Cómo la historia del Génesis dio forma a la historia de la humanidad? Podemos ver el libro del Génesis y decir simplemente esto es historia, esto ya ocurrió. Algunos se pueden hacer la pregunta, bueno, ¿el Génesis es un relato histórico, es un relato alegórico? Ese no va a ser el tema de estudiar el día de hoy. Es un tema histórico, es algo literal, es pasado mismo. Pero la pregunta es,
¿Este libro de la Escritura ha tenido cierta influencia en la historia de la humanidad? ¿O es algo que solamente ha tenido como una importancia, una relevancia en un contexto religioso y no ha ido más allá? Pero el Génesis, la historia del Génesis, tan solo los primeros 3 capítulos han tenido una gran influencia en la humanidad. Tan solo pónganse a pensar en las grandes preguntas que se ha hecho el ser humano a lo largo de la historia. El hombre se pregunta, ¿por qué existe algo en lugar de nada? ¿El universo es infinito o tuvo un comienzo? ¿Acaso Dios existe? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Por qué existe el sufrimiento? Estas y muchas preguntas más son respondidas en el Génesis. Pero el Génesis no solamente responde las grandes preguntas de la vida, sino que en los primeros 2 capítulos vemos el diseño original de Dios y vemos distintos mandatos o principios que Dios revela en esos 2 capítulos. Y uno se puede poner a pensar, bueno, en el capítulo 3 ya viene la caída. Esos principios que se revelaron al inicio de los primeros 2 capítulos tal vez ya no tienen importancia o ya no tienen una relevancia para la humanidad. Pero lo que les quiero mostrar ahorita de manera breve es ver cómo lo que Dios reveló en los primeros 2 capítulos fueron de gran influencia para nuestra historia, especialmente en nuestra historia occidental. Un ejemplo de eso es la influencia en la política. Aristóteles, uno de los grandes filósofos de la historia, dijo que el hombre era un zoon politikon. Eso significa que el hombre es un animal político. Con esto no solamente se refería a la cuestión del gobierno, sino también a la cuestión de las relaciones. Aristóteles estaba observando a los animales y observaba al ser humano y él decía, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Y se dio cuenta que lo que nos hace diferentes, bueno, esta es la perspectiva de un filósofo ateo, que esta diferencia era que el ser humano tiene la capacidad de hacer política, la capacidad de administrar, la capacidad de gobernarse, también tiene la capacidad de vivir en comunidad. Tan solamente hagas esa pregunta, ¿por qué existen las ciudades? ¿Por qué no vivimos por separado, cada quien en cavernas o en el bosque o en el desierto? ¿Por qué el ser humano ha tenido esta idea de vivir en comunidad a pesar de las grandes diferencias que tenemos? Entonces Aristóteles vio estas diferencias, pero no se preguntó, ¿y de dónde viene esta diferencia? Bueno, el Génesis da respuesta a eso. El versículo 27 al 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces el primer punto es ok, somos seres relacionales, no solamente en el matrimonio, sino también en las amistades, no solamente en eso tampoco, sino que vivimos, compartimos territorio, vivimos en ciudades. ¿De dónde viene eso? El Génesis nos da la respuesta. Dios nos creó a su imagen. Dios no es un Dios solitario, Dios no creó al ser humano porque se sentía solo. Él es uno en esencia, pero 3 en persona. Entonces Él nunca ha estado solo. C.S. Lewis le llama eso la danza eterna de Dios. El Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre, el Padre amando al Espíritu Santo, y así sucesivamente. Entonces Dios al crear al ser humano, lo hace a su imagen, lo hace como Él. Algunos de sus atributos, que en la teología le llaman los atributos comunicables, los comparte con sus criaturas. Por lo tanto, el hombre no podía ser un ser solitario, porque Dios no es un ser solitario, sino que es una Trinidad. De ahí es donde viene esta necesidad de querer compartir con otros. Y ahora, ¿de dónde viene este deseo, esta capacidad de gobernar, de poder administrar? Fue porque Dios entregó ese mandato. Él dijo que nos llena la tierra, pero dice, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven en la tierra. Entonces también como no solamente es un mandato, sino que como Dios en sus atributos es soberano y Él gobierna y nos hace a su imagen, nos da esa capacidad, esa habilidad de poder gobernar y poder administrar. Entonces, estos versículos
dieron forma a la historia de la humanidad en el tema de la política. Un ejemplo de eso es un comentario que hizo la primera ministra de Inglaterra. Ella dijo: somos una nación cuyos ideales se fundamentaron en la Biblia. Hay poca esperanza para la democracia si los corazones de los hombres y mujeres de las sociedades democráticas no pueden ser tocados por un llamado a algo más grande que ellos mismos. Las estructuras políticas, instituciones del Estado e ideales colectivos no bastan. La democracia requiere la vida de fe, tanto para el bienestar temporal como el espiritual de la nación. Entonces, la Escritura sirvió como base para formar a una de las naciones más poderosas del mundo, en este caso Inglaterra. Muchos años atrás, en el siglo XVII, siglo XVIII, hubo unos hombres llamados los puritanos. Los puritanos, debido a la persecución que estaba habiendo en Inglaterra, tienen que huir a Holanda. De Holanda se van a lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. En su inicio, que eran estas 13 colonias que llegan en este barco llamado el Mayflower. Y estos hombres, pónganse en su contexto histórico, ¿cuál era la manera de gobernar? Era la monarquía, es decir, el poder residía en un solo hombre. Entonces ellos, al ver la Escritura, el mandato que Dios da en el Génesis no es a un solo hombre, sino que es un mandato ¿a qué? A toda la humanidad. Todos deben sojuzgar la tierra, todos deben señorear la tierra. Por lo tanto, a estos puritanos se les ocurre la idea de lo que hoy conocemos como democracia. Por eso los Estados Unidos en el siglo XIX se convierten en la primera nación democrática. La democracia ya existía en Grecia, pero la democracia moderna, como la conocemos, nace con estos hombres cristianos. ¿Debido a qué? A lo que el Génesis enseñaba. Otro ejemplo, cómo influyó el Génesis en el tema de los derechos humanos. Dios había liberado a su pueblo Israel de la esclavitud. Por lo tanto, los cristianos, al ver este relato de las Escrituras, se opusieron ¿a qué? A la esclavitud, porque este era pecado. Este sociólogo que ven en la pantalla se llama Rodney Stark. Es uno de los sociólogos más importantes de nuestro tiempo. Y él comenzó a hacer unos estudios acerca de por qué se abolió la esclavitud. Y esta frase que tengo aquí de él es como una conclusión de su trabajo. Él pensó que con lo que se iba a encontrar es que eran los intelectuales, el Estado, los movimientos de ateos, fueron los que se encargaron de eso. Para hacer su investigación se encontró con todo lo contrario. Y él dice: no fueron los filósofos o intelectuales seculares los que compilaron la acusación moral contra la esclavitud, sino las mismas personas que ellos sostenían en tal desprecio, hombres y mujeres que tenían una intensa fe cristiana, los que se opusieron a la esclavitud porque era pecado. El punto más grande es que los abolicionistas hablaron casi exclusivamente en el lenguaje de la fe cristiana. Entonces, los hombres que se opusieron a aquello que era contrario a los derechos humanos no fueron los filósofos, los intelectuales, los seculares, el Estado, sino que fueron los hombres de fe, porque al ver lo que enseñaba la Escritura, se opusieron a ella. El mayor ejemplo de esos cristianos fue William Wilberforce. Él fue el más grande abolicionista en la historia. Él era un parlamentario inglés. Dedicó toda su vida política para tratar de abolir la trata de esclavos africanos y abolir la esclavitud misma. Este hombre era un joven que llegó a conocer al compositor del himno Sublime Gracia, John Newton, y él, cuando conoce al Señor, él se quería ser pastor. Él quería dejar la política. Yo me quiero dedicar al Señor, y en eso habla con John Newton, y John Newton, su pastor, le dice: estás loco. Necesitamos hombres en la política. Dios te puso ahí. ¿Tú crees que para servir al Señor solamente necesitas estar en la iglesia? Necesitamos hombres de Dios en todas las áreas, en todas las profesiones. Y debido a este consejo, él se quedó como político en el parlamentario.
y peleó 46 años de su vida para abolir la esclavitud, desde 1787 hasta 1833. Sería apasionante ver qué fue lo que hizo perseverar a este hombre por 46 años en el mismo tema. ¿Qué fue lo que Dios hizo a través de él? Se logró abolir la esclavitud en Inglaterra y después de ahí se logró abolir en México también y después en los Estados Unidos, por la influencia de un hombre que entendió la verdad de la Escritura. ¿Bajo qué principio bíblico este hombre se vio movido? Por lo que enseña el Génesis. Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dijo el Señor. Creó pues Dios al hombre, imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso significaba que si Dios había creado a todos los seres humanos tenían la misma dignidad y el mismo valor. Fueras blanco o fueras negro, fueras estadounidense o fueras mexicano, fueras africano o fueras inglés, todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, este hombre dijo, yo tengo que pelear para abolir la esclavitud. Y cuando logra ya firmar, y todo el parlamentario inglés firma, a los pocos días él muere, como señal que ese era el propósito que Dios había diseñado para este hombre. Si ahí alcanzan a ver a la imagen, lo que se ve abajo, esto es un barco de esclavos. Todos los puntitos que se ven son esclavos. Otra área donde influyó la escritura fue en la ciencia. Toda la escritura ayudó a moldear la historia de la humanidad. Pero lo que quiero que vean ahorita es cómo solo 2 capítulos lograron hacer esta influencia. Y solamente estamos viendo política, derechos humanos, y ahorita vamos a ver ciencia. Dios no solamente creó al hombre con la capacidad de gobernar, con la capacidad de relacionarse, sino que también lo creó con la capacidad de conocer. Es decir, el hombre no solamente iba a ser un ser político, sino que iba a ser también un ser científico. Si Dios había creado todo cuanto existe, por lo tanto estudiar este mundo iba a ser una tarea digna. Entonces por eso en la época medieval la iglesia se vio muy interesada en los avances científicos. Hay un historiador llamado Edward Grant, que es profesor de Harvard y llegó a ser profesor de otras universidades. Por lo general, cuando uno piensa en la ciencia, en los avances de la ciencia, uno piensa, los ateos son los que han hecho los mayores aportes. Pero este historiador, al hacer unas investigaciones, se dio cuenta que no fueron los movimientos ateos, no fue el Estado, sino que nuevamente fueron los hombres de fe. Y él dijo, es una ironía de la historia medieval que, para bien o para mal, la razón y la racionalidad tuvieran prácticamente todo que ver con la religión, la teología y la iglesia, y relativamente poco que ver con el Estado. Esto fue así a principios de la Edad Media, antes del surgimiento de las universidades alrededor del 1200, pero se hizo incluso más pronunciado después de su formación. Entonces, la pregunta es, si la iglesia, los hombres de fe, fueron los que promovieron los avances de la ciencia, ¿bajo qué principio bíblico se les ocurrió eso? Y nuevamente fue la influencia de los primeros capítulos del Génesis. El capítulo 2, versículo 15 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Uno lee este versículo y uno dice, el mandato que Dios le entregó al hombre, en este caso a Adán, es que se hiciera como un agricultor. Él tenía que cuidar la tierrita, y nos los imaginamos con su tractor ahí cuidando a los animales, pero no. Estas palabras en el original, en el hebreo, tienen un significado mucho más profundo. Es como si el Señor le hubiera dicho a Adán, Adán, yo he puesto una riqueza de materiales en la tierra. Es tu responsabilidad hacer esta investigación, descubrir lo que yo puse para que tú puedas crear cosas. Entonces, no era solamente el mandato de cuidar la tierra, cuidar los animalitos, sino que era un mandato
a conocer el mundo que él había hecho. Por lo tanto, era un mandato a ser un hombre científico. Génesis 2:19 también dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Entonces uno también se puede imaginar a Adán como diciendo, así como nosotros le ponemos nombre a nuestros animales, lo vemos, parece una pelusa, pues pelucita. Y uno a veces imagina a Adán así, ¿no? Como poniendo nombres así a lo loco, pero no. Los nombres tenían todo que ver con el animal, así como los hebreos, el nombre tenía todo que ver con el carácter de la persona, también en ese tiempo. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Adán para poderle poner nombre a los animales? Tenía que estudiarlos para saber qué nombre darle, porque el nombre tenía que estar relacionado en cómo el animal estaba conformado. También tuvo que emplear un método científico, es decir, tuvo que hacer una clasificación de animales. No son los mismos los animales del agua que los animales de la tierra. Entonces Adán tuvo que hacer un trabajo de científico. Entonces, bajo estos principios, la iglesia medieval dijo, es importante la ciencia. Tenemos que conocer este mundo, porque al conocer este mundo vamos a poder conocer mejor a Dios. Tú puedes ver una flor y maravillarte de la grandeza de Dios, pero si estudias a profundidad, ¿qué se necesita para que esa flor viva? Todo el proceso de la fotosíntesis y eso te va a abrir un gran panorama acerca del poder de Dios. Entonces lo que vemos a simple vista es suficiente, pero estudiar toda profundidad nos va a revelar acerca de la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, el poder de Dios. Es por estos principios del Génesis que el hombre quiso hacerse un hombre científico. Hay un libro que se llama Manteniendo verdades científicas y cristianas en un mundo postmoderno, y ahí hablan acerca de la importancia del Génesis y dan 5 puntos, pero yo les voy a dar solamente el último, que dice: el mandato de ejercer dominio y gobernar el mundo dado a la humanidad por Dios otorga al ser humano la responsabilidad de comprender el mundo y sus criaturas para poder cumplir adecuadamente el mandamiento. Además, puesto que ahora es un mundo caído, los seres humanos deben cumplir su parte en la búsqueda para mejorar y superar los efectos de la caída. Esto es sorprendente. Antes posiblemente uno podía cultivar y el fruto tal vez era inmediato o tardaba pocos días, no lo sabemos. Pero después de la maldición sabemos que el Señor dice, con el sudor de tu frente vas a trabajar. Entonces, ahora esta tierra es más dura, es más difícil de trabajarla. Entonces, eso hace que el mandato divino tengamos que superar ahora los efectos de la caída que nosotros provocamos. Entonces, si antes la tierra tal vez podía dar fruto de manera inmediata, ahora el hombre, por medio de la ciencia, por ejemplo, tiene que crear ciertos sistemas de riego, por ejemplo, para acelerar el crecimiento de alguna fruta, etcétera. Entonces, este es un breve ejemplo de cómo el Génesis influyó en la historia de la humanidad en temas como la política, derechos humanos y la ciencia. Y nos faltaría tiempo para hablar acerca de la familia, la educación, la economía, las artes, la literatura, etcétera, etcétera. Solamente estos primeros capítulos del Génesis dieron forma a la historia de nuestra humanidad. Y ahora solamente pónganse a pensar y cómo toda la escritura ha logrado influenciar en esto. Pero eso ya sería tema de otra clase. Nuestro tercer punto, la teología bíblica, una historia lineal. Como les había dicho en un principio, los historiadores ven los eventos históricos como eventos circulares, sin principio, sin fin, sin una causa, simplemente caos, simplemente suceden. Tal vez sí hay causas en el ser humano, pero no hay una causa más allá. Entonces la historia no tiene principio y no tiene fin. Y muchos de nosotros, a pesar de que somos cristianos, vemos nuestras vidas de esas maneras. Lo que me sucedió de joven fue caos, no tuvo propósito, o porque estas cosas me han ocurrido. Pero si pensamos bíblicamente, eso es falso. Nuestra historia, al igual que la historia de la humanidad,
tiene un diseño, tiene un principio y tiene un fin. Dios tiene contados nuestros días. Ahora, la historia, si hay este Dios soberano, entonces tiene un principio y tiene un final, es decir, es una historia lineal. El principio comienza con la creación, la historia alcanza su clímax con la cruz de Cristo y alcanzará su final con el juicio o con el regreso de Cristo. Entonces, si se dan cuenta, en esta historia lineal, el centro de todo es la cruz del Señor. El pasado anuncia esa cruz y ahora nuestro presente volvemos al pasado anunciando esa cruz. Entonces el Señor se convierte en el centro de la historia. Tan así que nuestra historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo predicando en el Areópago, en la colina de Marte, en Atenas, en el libro de Hechos, capítulo 17. Su predicación es algo larga, entonces nada más voy a marcar 3 versículos donde se ve cómo el apóstol Pablo está predicando una historia lineal. Él tiene en mente este Dios soberano que comenzó la historia y pronto llegará a su fin. El versículo 24 del capítulo 17 comienza diciendo el apóstol: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Entonces Pablo comienza su predicación hablando de que el Dios que creó los cielos y la tierra. Está comenzando en el Génesis, en el inicio de la historia. El versículo 26 dice: y de uno hizo todas las naciones del mundo, es decir, de Adán, de ahí partió para hacer a toda la humanidad, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios creó los cielos y la tierra, y Dios es soberano de esta tierra y de esta historia. Y en el versículo 31 dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, es decir, Cristo, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Entonces, ¿cómo termina Pablo? Hablando de que Dios envía a un hombre, es decir, Cristo. Entonces ahí está el centro de la historia, y dice que Dios ha designado a ese hombre para traer ¿qué? Juicio al mundo. Entonces se dan cuenta cómo Pablo tiene en mente esta historia lineal, esta teología bíblica. Comenzó con la creación, luego pasó a la cruz de Cristo y luego termina con el juicio final. Y esto no es algo que solamente un cristiano se da cuenta, sino que incluso los historiadores ateos se han podido dar cuenta. Un historiador llamado Marc Bloch, uno de los historiadores más importantes, fue un historiador francés, dijo lo siguiente acerca del cristianismo: el cristianismo es una religión de historiadores. Otros sistemas religiosos han podido fundar sus creencias y sus ritos en una mitología más o menos exterior al tiempo humano. Por libros sagrados tienen los cristianos libros de historia, y sus liturgias conmemoran con los episodios de la vida terrestre de un Dios los fastos de la iglesia y de los santos. El cristianismo es además histórico en otro sentido, quizás más profundo, es lo que acabamos de hablar, colocado entre la caída y el juicio final. Entonces este historiador está diciendo: el cristianismo es la única religión de historiadores. ¿Por qué? Porque es la única religión que sus creencias se basan en hechos históricos, en cosas que han sucedido en nuestro mundo. Otras religiones, sus dioses, los eventos que narran sus libros sagrados, no tienen que ver con la tierra, no tienen que ver con nuestro espacio, con nuestro tiempo, sino que son cosas imaginadas. Pero todo lo que tenemos en nuestra escritura, en la palabra de Dios, en todo lo que creemos, son cosas que han sucedido en nuestra tierra. Entonces, en este punto ya es histórico, pero luego este historiador dice: pero es más histórico en otro aspecto, que nuestra vida es colocada entre la caída y entre el juicio final. Entonces, incluso los historiadores ateos se han podido dar cuenta de esta verdad. Ahora, pasemos. Estás hablando de una historia lineal, pero ¿qué es la teología bíblica? ¿Por qué relacionas este término histórico académico
con lo que se llama teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Bueno, hay distintos tipos de hacer teología. Uno de ellos es la teología sistemática. Esta es la teología que se encarga de organizar la doctrina. La organiza de manera sistemática, es decir, ¿qué es lo que la Escritura enseña acerca de quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es la salvación? Y luego les pone nombres más técnicos, la soteriología, amarteología, neumatología, etcétera, etcétera. Pero lo que hace la teología sistemática es qué es lo que enseña la Escritura en distintos temas y las organiza. Luego está la teología exegética, que es qué es lo que el texto enseñó a su audiencia original. Después es la teología histórica, que es qué es lo que ha creído la iglesia a través de los siglos, cómo su doctrina ha ido cambiando. Y luego la teología pastoral es y lo que enseña el texto, cómo lo puedo aplicar a la vida de los creyentes. Y luego está la teología bíblica, que es la teología que vamos a estudiar ahorita. La teología bíblica lo que pretende hacer es mostrar la unidad que hay en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muchas veces vemos estos como dos libros separados, que no se relacionan, que no tienen nada que ver. Entonces lo que pretende hacer la teología bíblica es mostrarnos la unidad que hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios reveló su palabra de manera progresiva, de manera cronológica, a lo largo de la historia de la redención. Entonces lo que hace la teología bíblica, se pregunta es, ¿cómo Dios fue revelando su voluntad de manera progresiva en sus distintas etapas? Y al ver esa revelación, ¿cuál es la historia que cuenta? ¿Cuál es el mensaje principal? Porque somos buenos con la doctrina todos nosotros. Si yo les pregunto, ¿qué es la justificación? ¿Qué es el llamamiento eficaz? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la propiciación? Tal vez me van a poder dar una respuesta. ¿Se dan cuenta? Estamos más influenciados por la teología sistemática. Sabemos hablar de doctrina. Pero si yo les hiciera una pregunta, oye, cuéntame de qué se trata la Biblia así en 5 minutos. O llega tu amigo que no es creyente, te ve leyendo la Biblia y te dice, oye, ¿de qué se trata? Uy, ahí la garganta y se nos piensa, ¿y cómo se lo digo? Ni yo sé, ¿verdad? Y comenzamos diciendo, bueno, habla de Dios creando al mundo, luego el hombre pecó, se rebeló contra Dios, nos saltamos todo el Antiguo Testamento porque no tenemos ni idea. El hombre pecó, pero Dios envió a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados y Él un día regresará. De eso se trata. Creo que la mayoría de nosotros así hubiéramos narrado, ¿no? De qué se trata la Escritura. Entonces, lo que hace la teología bíblica es enseñarnos esta historia de la Escritura. Son 66 libros, pero al mismo tiempo también es un solo libro. Entonces, si tú te compras una novela, no dices, pues voy a comenzar como por la mitad, ¿no? Y comienzas leyendo y el mayordomo mató al joven. Y dices, caray, pero qué joven, ¿no? ¿O quién es el mayordomo? ¿O por qué lo mató? No, pues tengo que irme desde el inicio, ¿verdad? Entonces uno no lee la Escritura así como que, pues a ver qué Dios me habla hoy, ¿no? Y caigo y pues Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Caray, ¿por qué le llaman Cordero? ¿Por qué quita el pecado del mundo? Es más, ¿qué es pecado? ¿Quién es Él? ¿Por qué dice que lo esperábamos? ¿Nadie espera a alguien? Llegan de sorpresa, ¿no? Todos. Pero este hombre esperado, si comenzamos ahí a leer la Escritura, no vamos a entender. Entonces lo que hace la teología bíblica es presentarnos la autorrevelación de Dios de manera progresiva. Ahora, si la Biblia, los 66 libros, hacen un solo libro, entonces la teología bíblica se hace una pregunta. Bueno, ¿y cuál es el tema principal de la Escritura? La Escritura presenta muchos temas, eso es verdad, pero ¿cuál es como la línea melódica, esta línea que abarca toda la Escritura? ¿Cuál es este tema principal del cual trata la palabra? El tema supremo es la gloria de Dios, la pasión de Dios por su gloria. Ese es el tema supremo, pero la pregunta, ¿y el tema principal? Hay dos posturas entre los teólogos, ¿no? Unos teólogos dicen que es el tema del reino de Dios y otros dicen no, es el tema de los pactos. La Biblia es un libro de pactos. Pero al final los dos se reconcilian y dicen, bueno, después de todo,
los pactos de Dios son los pactos de su reino, ¿no? Entonces es un mismo tema. Pero yo voy a tomar el tema del reino de Dios como el tema que unifica toda la escritura. Hay un teólogo que se llama James Goldsworthy, que él define el reino de Dios de la siguiente manera. Es lo que aparece ahí arriba. Él dice, el reino de Dios es, apréndenselo bien, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Son estos tres temas distintos. El pueblo, la tierra, el gobierno y la bendición de Dios. Entonces, bajo este tema podemos dividir la historia de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en 8 etapas, tomando el tema del reino de Dios. Es el patrón del reino, el reino perdido, el reino prometido, el reino parcial, el reino profetizado, el reino presente, el reino proclamado y el reino perfeccionado. Entonces, vamos a ver de qué se trata cada etapa y van a ver cómo después de esto van a entender el panorama general de toda la escritura. Entonces, el Génesis 1 y 2 comienza con el tema del patrón del reino, es decir, el diseño original del reino de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Acuérdense la definición, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. En Génesis 1 y 2, ¿quién es el pueblo de Dios? Adán y Eva. ¿Cuál es el lugar? El Edén. Y Dios los gobierna por medio de su palabra, y como el hombre se somete a su palabra, son bendecidos. Entonces, eso es lo que vemos en esta primera etapa. Pero en Génesis 3, ¿qué vemos? El reino perdido, se pierde el reino. El pueblo de Dios, ¿ahora quién es? Nadie. Adán y Eva ya no son el pueblo de Dios. ¿Cuál es el lugar? La tierra. Ya no hay, son expulsados del jardín del Edén. El gobierno de Dios y su bendición ya no hay. El hombre se rebeló contra el gobierno de Dios y por lo tanto ya no son bendecidos, sino que en Génesis 3 vemos que el hombre es maldecido. Entonces el hombre está bajo maldición. Entonces el diseño del reino de Dios se ve perdido en Génesis 3. Entonces, ¿de qué se va a tratar la historia de la Escritura, la historia de la redención? De lo que se trata es el plan de Dios de redimir lo que se perdió en el Génesis 1 y 2. De eso se va a tratar toda la Escritura. ¿Qué es lo que Dios va a hacer para recuperar su pueblo, darles su tierra, volverlos a gobernar y por lo tanto volverlos a bendecir? Entonces eso nos lleva a la etapa 3, la columna 3, el reino prometido. Dios se acerca a un hombre llamado Abraham y todos conocemos la promesa que Dios le hace a Abraham. Te voy a dar una descendencia. Ve las estrellas, ve la arena del mar, va a ser tan grande como esa. Y esa descendencia la voy a hacer mi pueblo. Y a ese pueblo le voy a dar una tierra. Y a ese pueblo lo voy a gobernar y lo voy a bendecir. Entonces, ¿qué promesa le está dando Dios a Abraham? Lo que se perdió en el jardín del Edén. Volver a recuperar un pueblo, darles una tierra, volverlos a gobernar y por lo tanto volverlos a bendecir. Entonces, ¿de qué se va a tratar todo el Antiguo Testamento? Cómo Dios cumple esas promesas de manera parcial en el pueblo de Israel. Entonces eso nos lleva a la cuarta etapa de la Escritura, que es el reino parcial. Entonces, en el Éxodo, esto apenas es Génesis, ahora vamos al Éxodo. En el Éxodo Dios comienza a cumplir las promesas que Dios le había dado a Abraham. Dios llama a un pueblo, a Israel, lo rescata de Egipto. Entonces, primera promesa cumplida, ya hay un pueblo. Después vemos que les entrega a Dios la tierra de Canaán, que conocemos como Jerusalén. Segunda promesa cumplida. Luego vemos su gobierno. Dios les entrega su ley en el monte Sinaí. Dios los vuelve a gobernar. Y Dios dice que aquel que obedezca a esos mandamientos, Él los va a bendecir. Y también los bendice por medio de ¿qué? El tabernáculo, es decir, la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces uno puede decir, pues aquí ya se pudo haber terminado la escritura, la historia. Dios ya cumplió sus promesas. Ya hay un pueblo, ya hay una tierra, ya están siendo gobernados y ya están siendo bendecidos. Pero vemos que hay una caída. Vemos que viene este periodo de reyes. Vemos al rey Saúl, luego al rey David y después al rey Salomón. Este es un tiempo de prosperidad
en medio del pueblo de Israel, pero cuando muere el rey Salomón, comienza la caída de la historia de Israel. Muere el rey Salomón y estalla una guerra civil dentro de Israel, al punto que Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, por causa del pecado de ellos, llegan los asirios y los atacan. Después comienza a haber una mezcolanza entre asirios, israelitas, y es ahí donde nacen los samaritanos. Y por eso los judíos llegan a odiar a los samaritanos, porque pues no eran sangre pura. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan 4 se acerca a la mujer samaritana y dice que pues la gente rodeaba a Samaria porque no quería ver? Pues comienza desde esta época. Se divide el reino, atacan los asirios y hay esta mezcolanza. Luego en el reino del sur queda Judá, y por causa de su pecado llega a Babilonia y los ataca, pero no solamente los ataca, sino que los lleva cautivos. Entonces, en este periodo Dios comienza a mandar profetas, y es en la parte de la escritura donde vemos todos los profetas. Entonces, eso nos lleva a la etapa del reino profetizado. Muchos teólogos le llaman esta etapa la segunda caída. Dios ya había cumplido sus promesas. Israel dijo, Dios ya cumplió todo. Y en este tiempo los profetas les comienzan a anunciar. Las promesas de Dios se cumplieron no de manera total, sino de manera parcial. Es decir, todo lo que Dios ha hecho hasta este momento es como una sombra de lo que está por venir. Entonces los profetas comienzan a anunciar la llegada de un hombre, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Y estos profetas comienzan a decir, ese hombre que está por venir, Dios va a cumplir sus promesas en él de manera total y de manera completa. Por eso Israel comienza a desear la llegada de este hombre, porque ellos deseaban ver las promesas de Dios, verlas cumplidas. Entonces, el Antiguo Testamento termina ahí con Malaquías. Después hay un periodo de 400 años donde no hubo profeta, y luego comienza el Nuevo Testamento con el primer profeta, que es Juan el Bautista. Y ahí pasamos a la etapa del Nuevo Testamento, en el reino presente. Juan el Bautista llega y apunta a Jesús de Nazaret, y él dice, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el hombre que los profetas habían estado anunciando. Él es el hombre que desde Génesis 3 Dios prometió, Él es la simiente que va a aplastar a la serpiente. ¿Cómo comienza su ministerio Jesús? El reino de Dios, el reino de los cielos ha llegado. Es decir, las promesas que Dios estuvo dando a lo largo del tiempo de la historia de Israel, conmigo, con mi persona, ha llegado el tiempo para que estas promesas se cumplan de manera total. Por eso comienza su ministerio anunciando eso. Entonces, el tiempo del reino presente es el tiempo donde vemos los 4 evangelios. Vemos el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Luego pasamos al tiempo del reino proclamado, desde el libro de Hechos hasta lo largo de todo el Nuevo Testamento. Es decir, en el libro de Hechos vemos que nace la iglesia del nuevo pacto. Siempre ha habido iglesia, pero esta es la iglesia del nuevo pacto, ¿no? La iglesia que nace en Cristo. Y esta iglesia, que es la iglesia que hasta el día de hoy sigue existiendo, ¿qué es lo que hace? Nosotros anunciamos todo lo que Dios prometió. Por eso no solamente llegamos y predicamos el evangelio luego, sino que comenzamos todo lo que acabo de anunciar ahorita, ¿no? Comenzamos con la creación, la caída, las promesas que Dios hace a Abraham, cómo Dios cumplió sus promesas de manera parcial a lo largo de la historia de Israel. Luego predicamos el evangelio, cómo en Cristo Dios cumplió de manera total todas sus promesas. Entonces ese es el tiempo del reino presente, la iglesia hasta el día de hoy. Y luego la escritura termina en Apocalipsis con el reino perfeccionado. Cristo va a regresar nuevamente a la tierra para cumplir, ahora sí, de manera total todas las promesas de Dios. ¿Y cómo termina Apocalipsis? Se ve el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? La iglesia, los cristianos de todas las naciones, de toda etnia, de toda lengua. ¿Cuál es el lugar de Dios? El cielo, la eternidad.
su presencia. Y te ve la Escritura que vamos a ser gobernados por Dios. Y como ya no hay pecado, vamos a responder a su gobierno, al mandato de su palabra. Y por lo tanto, la bendición va a ser por la eternidad. Entonces, ¿cómo termina la Escritura? Lo que se perdió en un inicio, al final de la Escritura vemos cómo Dios, por medio de Cristo, recupera lo que nosotros, por nuestro pecado, terminamos. Entonces, eso es un resumen de toda la historia de la Biblia. Entonces, ¿se dan cuenta cómo uno se lo puede aprender rápido? ¿De qué se trata la Biblia? De esta manera es muy sencilla para compartir el Evangelio. Y eso es la teología bíblica. La autorrevelación de Dios de manera progresiva. ¿No está tan fácil? Bueno, con ensayo. De manera progresiva a lo largo de la historia de la redención. Entonces, eso es la teología bíblica. Ahora, nuestro cuarto punto. Ya casi terminamos. Cómo la Biblia revela la utilidad de la historia. Entonces ya vimos todo el panorama de la historia de la redención. Ahora la pregunta que nos vamos a hacer, y a lo largo de toda esa historia, ¿Dios en alguna ocasión habló acerca de la importancia de la historia? A lo largo de toda la Escritura, Dios habló acerca de eso. No tenemos tiempo para explorar todos los libros, así que nada más vamos a ver uno del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. El primero de ellos, Deuteronomio capítulo 32 del versículo 7 al 12, pero nada más vamos a ver el versículo 7 que dice, Dios hablando, acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones, pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. Esta es ya otra generación en el pueblo de Israel, posiblemente los nietos, posiblemente los que cuando sucedió los milagros de que el mar se abrió, tal vez eran unos bebés apenas. Entonces Dios tiene toda la intención de que esta generación conozca lo que Dios hizo en la generación de sus abuelos. Por lo tanto, el mandato al pueblo de Israel es, acuérdate de las cosas que yo hice. Si no sabes lo que yo hice, pregúntale a tu padre, pregúntale a los ancianos del pueblo, pregúntale acerca de las maravillas que yo he hecho. Entonces Dios está haciendo un mandato de revisa la historia, revisa el pasado, no simplemente como datos culturales o como un mero ejercicio intelectual, sino quiero que me conozcas, quiero que conozcas lo que yo he hecho. Y esto es lo que hacemos cada vez que nos acercamos a la Escritura, cada vez que vemos toda la historia de Israel para conocer al Dios soberano, eso es lo que hacemos. Vemos el pasado, examinamos lo que Dios hizo. Y hasta el día de hoy seguimos recordando, nos seguimos impactando, nos seguimos maravillando de las cosas que Dios hizo en el pasado. Otro ejemplo de eso en el Nuevo Testamento es Lucas, el capítulo 1 del versículo 1 al 4. Lucas comienza su evangelio diciendo, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo, con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Esto es maravilloso. Dios reveló su palabra a distintos hombres. Hay alrededor de 40 autores a lo largo de la Escritura con distintos idiomas y con distintos estilos literarios. Vemos el estilo, por ejemplo, de poesía. Y es increíble ver que Dios también reveló su palabra por medio de la investigación histórica. Lucas no solamente fue un médico, sino que también fue un gran historiador. Él le quiere escribir este evangelio para presentárselo a un hombre llamado Teófilo, pero Lucas nos dice lo que tuvo que hacer. Él no dice que él no sabía nada y de repente fue poseído y empezó a escribir. No, él fue inspirado por el Espíritu Santo, sí, pero tuvo que hacer una labor de historiador. Él dice que tuvo que investigar, él tuvo posiblemente que entrevistar a los apóstoles, entrevistar a los hombres que pudieron presenciar a Cristo. La Escritura dice que más de 500 hombres pudieron ver a Jesús resucitado.
Entonces, él hizo un trabajo de historiador, él tuvo que hacer preguntas y dice que todo lo que investigó lo hizo con diligencia. Entonces, él tuvo que emplear una metodología de investigación. Y Dios utilizó el trabajo de este hombre para inspirar su palabra. Entonces, ¿la escritura importa o Dios revela la utilidad de la historia? Pues si uno de los 4 evangelios dependió de ese trabajo de investigación histórica, entonces eso nos comunica que Dios nos habla acerca de que el estudio de la historia es importante, de tal punto que así tenemos uno de los 4 evangelios. Y por último, Primera de Corintios, el capítulo 10 del versículo 1 al 11, pero voy a leer hasta el 6. Está el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia en Corinto. Y el apóstol comienza diciendo: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Y comienza a decir más cosas del apóstol. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Se está dirigiendo a su iglesia y le está diciendo: hermanos, no quiero que ignoren la historia, no quiero que ignoren lo que ha sido escrito, no quiero que ignoren el Antiguo Testamento. Estas cosas no solo son el pasado, acontecimientos de lo que sucedió, sino que estas cosas fueron escritas. No solamente Dios tuvo la intención de revelarse Él sí mismo y ya, sino que también Dios pensó en más cosas. Estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Entonces, la manera que también nos debemos de acercar a la Escritura es para ver el pasado y decir: el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y pecó de esta manera, y estas fueron las consecuencias que sufrieron. Más adelante Pablo dice: el pueblo de Israel, por causa de la fornicación, fueron castigados, y por la ira de Dios más de 23,000 hombres cayeron. Y uno piensa: eso es el Antiguo Testamento, eso ya no me puede suceder a mí. El apóstol Pablo está diciendo: esto puede suceder el día de hoy. Uno dice: como que una vez le preguntaron a un niño chiquito y acerca de Dios, y dijo: es que como que en el Antiguo Testamento Dios andaba de malas y ya en el Nuevo Testamento está como que de buenas, ¿no? Si tú ves en el Nuevo Testamento, hay más juicio en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Solamente ve la cruz de Cristo. Si veías la ira de Dios en la historia de Israel, vemos más ira en el Nuevo Testamento viendo a Cristo en la cruz. O solamente piensen cuando nace la iglesia, Zafira y ¿cómo era el otro? Ananías, cayeron muertos por mentir, por una mentira. Entonces, lo que está diciendo Pablo es serio. Examinen las Escrituras, vean el pasado, vean la historia, vean cómo pecaron, cómo se rebelaron y cómo juicio cayó sobre ellos. Eso fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces, Dios, por medio de esta escritura, nos revela la utilidad de la historia. Es importante el presente, sí, es importante lo que va a suceder, sí, pero también es importante el pasado, porque el pasado nos puede enseñar muchas cosas. Ahora, la importancia de la historia para la iglesia. El historiador francés que les había comentado, Marc Bloch, fue un historiador del siglo XX, en plena Segunda Guerra Mundial. Este hombre formó parte de la resistencia francesa, lo capturaron, lo encarcelaron, y mientras estaba en la cárcel escribió uno de sus más famosos libros que se llamó Apología para la Historia, y comienza diciendo: papá, explícame, ¿para qué sirve la historia? Luego Marc Bloch dice que el historiador está obligado a rendir cuentas, pero que no se va a atrever a hacerlo sin antes sentir un ligero temblor interior. Todos nos hemos hecho esta pregunta: bueno, trabajo en esto, pero ¿y para qué sirve? Entonces, de la misma manera ustedes me pueden estar preguntando: bueno, Enrique, ¿y para qué sirve la historia para la iglesia? Ya vimos todo esto, ¿verdad? Pero para el cuerpo de Cristo, ¿qué utilidad tiene la historia? Entonces, voy a darles como un breve ejemplo.
un autor del Master College, de donde está John MacArthur, escribe lo siguiente acerca de por qué la historia es importante. Él dice: los cristianos tenemos muchas buenas razones para estudiar historia: incremento de la fe, disfrute, lograr mayor sabiduría, entrenamiento ciudadano, desarrollo de la identidad. La historia como campo de estudio merece un estatus alto en la Iglesia de Cristo. Estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero creo que le faltó el elemento más importante acerca de la utilidad de la historia. Y esta es de no cometer los mismos errores doctrinales que ya se cometieron en el pasado. Muchas veces uno se acerca a un texto y llegamos a una falsa interpretación y la adoptamos, y al desconocer la historia, si la conociéramos nos daríamos cuenta que esa interpretación falsa ya se dio y ya se había dado una solución, pero por nuestra ignorancia de la historia de la iglesia seguimos cometiendo los mismos errores teológicos, incluso en nuestra historia. Dos historiadores al respecto comentan lo siguiente: la iglesia moderna, usualmente a causa de su ignorancia de los padres de la iglesia, ha tendido a duplicar en su teología muchos de los errores y problemas de los primeros 5 siglos del pensamiento cristiano. ¿Cuál es el mayor ejemplo de esto? El credo de Nicea. Muchos conocen este credo, tal vez escuchan el nombre y dicen: no sé qué es eso. Pero si les leo las primeras palabras, lo van a identificar de manera inmediata. Comienza diciendo: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, etcétera, etcétera. Todos nos aprendimos en algún momento este credo, ¿verdad? Como que ya todos acordaron de su pasado apostólico, católico, romano, ¿verdad? Y debido a nuestra ignorancia, despreciamos eso porque decimos: eso no tiene que ver con nosotros. No, ahora sí que cruz con ellos, esto es nuevo. Y eso sucede debido a nuestra ignorancia de la historia de la iglesia. Mañana y en los otros días vamos a estar viendo un resumen de la historia de la iglesia y van a ver la riqueza de esto. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Qué importancia tiene este credo con el tema de la utilidad de la historia? Les voy a dar el contexto histórico en el cual surge este credo. En el siglo IV, en el año 325, había un hombre llamado Arrio de la ciudad de Alejandría en Egipto. Este hombre negaba la divinidad de Cristo. Él decía: Dios es uno, Cristo no es Dios. Cristo es el primer ser creado por Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se hizo un concilio en la ciudad de Nicea donde se reunieron más de 300 pastores, obispos, para discutir la doctrina de Arrio. Entonces, tuvieron que examinar la escritura. Y al estudiar la escritura se dieron cuenta que lo que estaba enseñando Arrio era una contradicción a la palabra. La palabra de principio a fin, incluso el Antiguo Testamento, habla de la divinidad de Cristo. Cristo es Dios, es el Dios encarnado. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que sucedió? Juzgaron a Arrio y a su doctrina. Y desde el siglo IV esta doctrina desapareció y no se volvió a ver. En un inicio se comenzó a esparcir, pero la iglesia dejó caer el peso de la palabra, dejó caer el peso de estos credos, de estos concilios, y eso detuvo esta falsa doctrina. Pero ahora, en el siglo XIX, esta doctrina volvió a surgir. La pregunta es: ¿por qué? Este hombre que ven ahí se llama, ya se me olvidó, Charles Taze Russell. En el año de 1870 él comenzó un movimiento llamado los Estudiantes de la Biblia, y en el año 1881 él junto a otros hombres fundaron un movimiento llamado Watchtower Bible, que después su discípulo Joseph Franklin llegaría a llamarlo los Testigos de Jehová. Y los Testigos de Jehová, ¿qué doctrinas afirman? Las mismas doctrinas que Arrio, las mismas viejas herejías, no hay nada nuevo debajo del sol. Este grupo de hombres rechazan la doctrina de la Trinidad, la inmortalidad del alma y la condenación eterna del infierno. La pregunta es: si esta doctrina surgió en la iglesia del siglo IV
y la iglesia la pudo detener durante todos estos siglos, ¿por qué la iglesia del siglo XIX no hizo nada? ¿Por qué esta doctrina continúa hasta el día de hoy? Mi conclusión es debido a la ignorancia de la historia de la iglesia. Si la iglesia del siglo XIX hubiera conocido la historia de su iglesia, hubiera reaccionado de la misma manera. Hubieran empezado a escuchar estas falsas doctrinas y ¿qué hubieran hecho? Hubieran reunido a las iglesias de todo el mundo, hubieran vuelto a escudriñar la escritura, hubieran hecho posiblemente otro credo, hubieran resaltado el credo de Nicea, hubieran dejado caer el peso de la palabra y eso no hubiera permitido que esta falsa doctrina continuara. Si la iglesia del siglo XIX hubiera actuado de esa manera, les aseguro que en nuestro siglo no existirían ni los testigos de Jehová ni los mormones. Pero debido a nuestra ignorancia y nuestra negligencia, el día de hoy tenemos que sufrir las consecuencias. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Ahora los testigos de Jehová están activos en más de 240 países, tienen más de 149 traducciones de sus Biblias, falsas traducciones, tienen más de una distribución de 20,000 millones de ejemplares y en el 2014 se han convertido en el movimiento religioso más buscado en internet, debido a nuestra ignorancia de la historia de nuestra iglesia. Por eso quise comenzar con esta introducción, con esta primera clase, antes de entrar al tema de la historia de la Reforma Protestante. Porque si no entendemos la importancia de la historia, y hubiera comenzado con la historia de la Reforma Protestante, posiblemente no hubieran puesto la misma atención o no hubieran considerado el tema como importante o como relevante. Es por eso que es importante explorar este tema. Por ejemplo, Napoleón atacó a Rusia en invierno, ¿y qué fue lo que pasó? Perdió la guerra. Años después, ¿saben qué hizo Hitler? Atacó Rusia, ¿y saben cuándo? En invierno. ¿Y qué pasó? Lo mismo. Siempre sucede lo mismo. Debido a nuestra ignorancia, seguimos repitiendo los mismos errores del pasado. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la historia? Para no cometer los mismos errores doctrinales y así poder cuidar con murallas de hierro la sana doctrina de la palabra. Y ahora, para terminar, ¿cómo la historia inspiró a hombres de Dios? A los 29 años, por lo general, es cuando un joven comienza a considerar ¿qué voy a hacer para Dios? ¿Cómo voy a invertir mi vida para Dios? Como a los 29 años. El joven que ven ahí se llama David Brainerd. Y él a los 29 años ya había gastado toda su vida para Dios. Mientras nosotros apenas comenzamos a pensar qué hacer para Dios, este hombre ya había gastado toda su vida para Él. Este hombre falleció justo a los 29 años de edad. 8 años duró de cristiano y 4 de ellos los invirtió como misioneros. Y esos 8 años, esos breves 8 años y 4 años de misioneros tuvieron un impacto en toda la historia de la iglesia. Él acostumbraba a escribir en diario. Uno de sus mejores amigos era Jonathan Edwards. Después del apóstol Pablo, posiblemente no existe mejor teólogo en la historia de la humanidad. Y cuando fallece, Jonathan Edwards toma sus diarios y los publica. Y el diario de David Brainerd se convirtió en gran inspiración en distintos hombres de Dios. John Piper escribió en relación acerca de la importancia de leer biografías. Él dijo, las biografías cristianas son el medio por el cual la vida esencial de la iglesia trasciende los siglos. Las biografías me han servido tanto como cualquier otra fuerza humana en mi vida para resistirme a la inercia de la mediocridad. Sin ella tiendo a olvidar el gozo que hay en el trabajo y los anhelos inspirados incesantemente por amor a Dios. Sí, de la misma manera que un hombre nos puede exhortar y animar, John Piper dice, de la misma manera una biografía, al estudiar la historia de la iglesia, esos hombres pueden ejercer en nosotros el mismo impacto. Un ejemplo de ellos es Henry Martyn. Él leyó el diario de David Brainerd y eso Dios lo utilizó para inspirarlo y hacerlo misionero. Él fue misionero en India y en Persia, se convirtió en un gran predicador contra los musulmanes, tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento al hindi y al persa. Por ejemplo, en uno de sus viajes misioneros en relación al diario de David Brainerd, él escribió, bendito sea aquel santo varón. Estoy muy feliz de haberme traído su libro a la India y así poder disfrutar y beneficiarme de su compañía y de su ejemplo.
Otro de ellos fue David Livingstone. Él fue un médico, explorador y misionero en África. Él fue un hombre tan importante que incluso que la corona inglesa financió todos sus viajes misioneros y después se convirtió en un héroe de la nación, a tal punto que su cuerpo fue enterrado donde están enterrados los reyes en la abadía de Westminster. Hizo muchas cosas, pero ahorita no tenemos el tiempo. Entonces, un resumen. William Carey igual hizo demasiadas cosas, pero él igual fue inspirado por el diario de David Brainerd. Una de las cosas que él hizo en la India fue construir una imprenta para poder vender libros cristianos. Bueno, los distribuía luego de manera gratuita, construyó escuelas, hizo toda una revolución en la educación, hizo que la lengua bengalí se convirtiera en una lengua importante alrededor del mundo, estuvo en contra de los infanticidios, en el matrimonio con niños, en algo llamado el sati. El sati era cuando quemaban a las viudas. Si tu esposo moría, te tenían que quemar. Entonces uno estaba así, Señor, no lo mates, ¿no? Entonces este hombre estuvo en contra de todo esto, logró que quitaran muchas de estas costumbres, puso lugares para que pudieran recibir a los leprosos, tradujo la Biblia a 40 dialectos, todo por leer la vida de un hombre, lo que Dios puede hacer cuando vemos la historia de su iglesia. Henry Martin, él es Robert Murray, su predicación provocó un avivamiento en Escocia, uno de los grandes avivamientos. Una de sus frases que a mí me encantan dice: Señor, hazme tan santo como pueda hacerlo un pecador perdonado. Y este hombre, Andrew Murray, este era un hombre que igual su predicación provocó un avivamiento en Sudáfrica. Él todos los viernes oraba por Sudáfrica, decía que se encerraba en su cuarto los viernes por la noche, leía biografías, leía la historia de la iglesia para verse inspirado por hombres de Dios, hombres que al ver su trabajo hacen que nos moleste nuestra negligencia, nuestra flojera. El resultado fue un avivamiento. Fue pastor durante 50 años en una iglesia que tuvo gran interés en las misiones, al punto que incluso sus 3 hijos se hicieron misioneros, y luego logró instituir un lugar misionero que mandó a hombres por todo el mundo. ¿Todo por qué? Por revisar lo que Dios hizo en la historia de su iglesia. No era ver solamente a los hombres, sino lo que Dios hacía en esos hombres. Entonces, esto fue una introducción acerca de por qué la historia nos debe importar. No simplemente como un mero ejercicio intelectual, por meros datos culturales, sino porque Dios nos los demanda en su palabra. Y ya vimos pues todo este resumen. Entonces, esta es la base para la cual vamos a comenzar nuestra clase del día de mañana. Vamos a hablar acerca de los precursores de la Reforma Protestante. Vamos a ver un resumen de la historia de la iglesia y luego nos vamos a concentrar a fines de la Edad Media con los hombres que Dios levantó como Wycliffe, John Huss, Jerónimo Savonarola, entre otros hombres. Entonces, terminemos orando. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pedimos que esto